Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica, en este caso de una de las películas, no sé decir más esperadas del año, pero sí es verdad que hay una gran parte del público que tiene ganas de esta película, para bien y para mal. Curiosidad, intriga, dolor de barriga, miedo, duda, escepticismo vario. Estamos hablando de ni más ni menos que Mary Poppins, el regreso de Mary Poppins, que puede ser una de las películas que más dinero vayan a generar estas navidades, y que al mismo tiempo una de las películas que más miedo están generando entre la audiencia porque no saben qué se van a encontrar. Hay muchísima gente que es muy fan de Mary Poppins, tremendamente fan de Mary Poppins, y que tienen miedo, que tienen una duda enorme de que puede ser esta secuela, porque estamos hablando de una secuela directa al original, con un reparto completamente nuevo, en parte, pero como secuela directa de la original. Es decir, la historia en este caso es la de Mary Poppins, que vuelve para convertirse en la niñera de los niños protagonistas, de los hijos de los protagonistas de la primera película. Es decir, de los Banks, en este caso de los hijos de Michael Banks. Jane nunca se casó, nunca tuvo descendencia, pero Michael tuvo 3 hijos con su mujer falleció y ahora vive en la casa familiar junto con Ellen, visitados de cuando en cuando por el personaje de Jane. Todos sabemos que Mary Poppins está interpretada por Emily Blunt, todos sabemos que Ben Whishaw y Emily Mortimer dan vida a los hermanos Banks, a Michael y a Jane, que Julie Walters es Ellen, es la criada, y luego pues nombres como Lin-Manuel Miranda como Jack, que es la versión desollinador de esta película, o David Warner como el almirante en un papel maravilloso, o Colin Firth dando vida a William Wetherall, que es un personaje del que ya hablaremos y que ya veremos todo esto un poquito en la zona spoilers, porque tampoco quiero dar demasiado a entrever de lo que contiene la película. Una película que para mí, que no soy fan de la original, para nada, en absoluto fan de la original, es de esas películas que la gente adora en general y a mí me resultan a veces estomagantes, como pueda ser Sonrisas y Lágrimas o Mary Poppins. No digo malas, digo estomagantes para mí. O sea, mi gusto no está en esas películas. Nunca diré que son malas películas. Me parece mejor película Mary Poppins que Sonrisas y Lágrimas, eso también lo digo alto y claro, porque creo que tiene una inventiva visual que la otra carece de ello. Para mí, que no es fan, ha sido una sorpresa más que interesante encontrarme con una película que me ha convencido mucho a nivel narrativo, a nivel estético y a nivel visual en casi toda su historia. Y que tiene una historia bastante... No ha necesitado rebuscar mucho, no ha necesitado hacer algo inverosímil. Es una historia en la que un padre que no es capaz, no ha sido capaz de superar la muerte de su mujer, tiene 3 hijos, 2 de ellos gemelos, que son como 2 adultos en pequeño, porque han tenido que cargarse de muchas cosas de la casa que su padre pues no ha sabido ver. Y una tía que es una persona que es sindicalista, lucha por los derechos de los trabajadores, por los derechos de las mujeres, y que en realidad no ha podido estar junto a su familia tanto como querría, aparte de una criada que tiene la cabeza más para allá que para acá. Todo eso son la banda de personajes que nos presenta Mary Poppins en este Londres de
primer cuarto, según inicio del segundo cuarto del siglo XX, en el que hay cosas, durante la Gran Depresión, en el que hay cosas que funcionan extremadamente bien. Eh, Hay una cosa que me ha gustado mucho, pero lo voy a comentar hacia el final, de nuevo, en la zona de spoilers. Voy a decir que la música está muy bien, muy, muy, muy bien. Maneja muy bien el tipo de música que cualquiera esperaría de una película de Mary Poppins, con canciones muy interesantes para contar la historia, con una película que es eminentemente musical. Hay poco diálogo en comparación con la música. Podríamos decir que más de la mitad de la película es cantada, ¿vale? O sea que sabemos a lo que venimos, pero que maneja muy bien esos eh, tiempos para incluir la música en los personajes y en el tipo de historia que está contando. Porque sabe que no necesita mucho más para contar la historia y la música arrastra el resto. Con eso, es una película que dura 2 horas y 10 minutos, y aquí voy a poner mi primer pero a la película. Para mí es una película, he estado entre 3 y 4 estrellas, para mí es una película de 3 estrellas y media, y si le diera 4 estrellas sería injusto, o sea que me voy a quedar con las 3 en principio. Ya veremos porque estamos todavía elaborándolo, pero si le diera 4 estrellas sería injusto, porque es una película de 3 estrellas y media. Es así de sencillo. Así que me voy a quedar con las 3 en principio. Lo dicho, dura 2 horas y 10 minutos, lo cual para una película infantil es demasiado largo. Y aquí me vendrán algunos y me dirán, sí, pero Harry Potter, las películas de Harry Potter duran 2 horas y 20, 2 horas y media ya. Las películas de Harry Potter son para niños de 8, 9, 10 años en adelante, ¿vale? Hasta los 15, 20 o 30 años, dependiendo del niño, ¿vale? Esta es una película musical familiar para gente de 2 a 99 años, si quieren llamarlo. Un niño de 3, 4, 5 años, 2 horas y cuarto en una película, lo mismo se aburre un poco. Quiere decir que a lo mejor tanto baile y tanto cante le importan poco. Se han excedido en la duración. Y de hecho hay 2 números musicales que duran más de 5 minutos, más o menos, que yo creo que sobran totalmente. Y cuando lo vean se van a dar cuenta ustedes mismos de a qué número musicales me refiero. Ese es uno de los grandes peros para mí, que creo que la película dura demasiado. 2 horas y 10 en una película que con 1 hora 50, 1 hora 45 estaba más que todo contado de sobra. Pero se embarca en cada vez un número más. Un número más es como... no hemos contado, vamos a meter un número musical más. Y hay números musicales que de verdad, lo contaré en la zona de spoilers, sobran totalmente. Ese es el mayor punto, pero para mí, aparte de unos efectos visuales que... a ver, señor mío, Ron Marshall, en una película de Disney, no sé el presupuesto que tenéis, pequeño no era, pero la escena de debajo del agua no se puede permitir a día de hoy en una producción de este estilo, que no ha costado la película 20 millones de dólares, imagino, que es una película que los analistas apuntan a que va a recaudar más de 300 millones solo en Estados Unidos. A lo mejor podríamos haber gastado un poco más en efectos visuales. La escena de debajo del agua es para hacérselo mirar, por favor, un poquito más de detalle, campeones. Esos son mis 2 grandes peros, de verdad. La duración y una escena en concreto, los efectos visuales, que son telita. Pero, en contra de eso, tienes una Emily Blunt que a los 15 segundos de aparecer dices, ¿es Mary Poppins? No tengo que buscar mal. No tengo que estar pensando si es la adecuada o no es la adecuada. Si el personaje tenía que haber sido más o menos cercano a Julie Andrews. De verdad. Aparece en pantalla y ya todo cambia para bien. Es Mary Poppins. Y le da un tono de ironía, de sarcasmo que hace suyo al personaje, pero recuerda continuamente a Julie Andrews. No copia, homenajea y lo hace suyo. Lo trae a su terreno, al de la mirada propia de, de Emily Blunt y al de la mirada propia de su versión de Mary Poppins. Y a partir de ahí la clave es ella.
El resto ya podemos ponernos como queramos y buscarle los pies al gato que queramos, pero la clave es que Mary Poppins funciona. El problema que tiene es que Mary Poppins funciona muy bien, pero el personaje de Jack, de Lin-Manuel Miranda, no tan... y le dan un excesivo protagonismo, para mi gusto, al personaje. Mm, más incluso que al personaje de Emily Mortimer o al de Ben Whishaw, que son los dos hermanos Banks originales. Y no tienen... Pero además que son bastante mejores actores. Y se notan un par de escenas en las que están geniales. Y he de decir que para mi sorpresa los niños no solo son soportables, sino que están muy bien en su papel de niños. De niños que han tenido que crecer demasiado rápido y que tienen que volver a ser niños. Por lo menos los dos mayores. Y están muy bien, que convencen y no son niños repelentes Vicente. Lo cual se agradece un montón en este tipo de películas donde normalmente te apetece irte de la sala porque el niño no hay por dónde, o los niños no hay por dónde cogerlos. Muy bien. A Colin Firth o a Meryl Streep no vamos a revelarles ahora, con lo cual vamos a pasar a la zona spoiler. La zona spoiler parece mentira, pero Mary Poppins tiene varios giros, varias sorpresas guardadas para quienes van a verla. Spoilers, spoilers. Aquí, spoilers, spoilers everywhere. Cuidado. Porque lo que os decía de los números musicales que sobran, el número musical con el que se abre la película, el de Lin-Manuel Miranda con las pagando esto, sobra por completo. La película empieza cuando aparece Mary Poppins en pantalla, el regreso de Mary Poppins. Si le quitan la escena inicial, no pasa nada. Qué bonito el cielo de Londres, cojonudo tío, pero esa escena sobra. Por completo. Te estás yendo a las 2 horas y 10 de película con una escena, un número musical inicial de 5 minutos en el que no aparecen ni los niños, ni Mary Poppins, ni los hermanos, ni nadie, solo aparece Lin-Manuel Miranda recorriendo en bici las calles de Londres apagando lamparitas que dices tú. Vamos a ver. Sobra. La escena de la niebla con los faroleros que van apagando las luces, los compañeros de este personaje, ese número musical que está muy bien montado. Oye, qué coreografía más buena. Sobra, pero sobra de verdad, que no aporta nada a la película. En serio que no aporta nada a la película. Nada en absoluto. El número de Tupsy Torby, que está muy bien y muy divertido, todo lo que queréis, el de la casa del revés, con Meryl Streep, es porque está Meryl Streep. Si sacas a Meryl Streep de ese número, el número no aporta nada. La película puede sobrevivir sin él. Repito, no es que digamos, joder, es que estamos hablando de una película infantil para niños pequeños, sobre todo, para toda la familia, pero sobre todo para niños, que dura 2 horas y 10, y en la que 3 números musicales de 5 minutos cada uno sobran por completo y no aportan nada a la película. Se queda en una película de 1 hora 50 genial, porque además te eliminan las escenas que van hasta allí. Porque, por ejemplo, la escena del callejón que lleva el número de Torby, del personaje de Torby, de Topsy, el personaje de Meryl Streep, sobra. También, y entonces no aporta nada y además te está metido en un mundo que parece el callejón diagon de Harry Potter y dices tú, ostras, aquí va a pasar algo y no pasa nada al final, es como, bueno, pues nada. El resto, evidentemente hay un villano que es de pacotilla y hay un espíritu de entretenimiento, de festival, de celebración del personaje de Mary Poppins y de la historia de Mary Poppins, lo cual se agradece un montón y se disfruta un montón, sobre todo para los fans, que lo van a disfrutar un montón y para toda la familia. Es una muy buena película, me ha sorprendido, porque yo esperaba diciendo, a ver cómo me siento yo aquí a ver Mary Poppins, que nunca me ha gustado Mary Poppins, ni de niño me gustaba Mary Poppins. Y está muy bien, es una buena película, es una película para llevar a toda la familia y para hacerla que se sorprendan y que disfruten, pues por ejemplo con la presencia de Dick Van Dyke. De Dick Van Dyke, por supuesto, no podía ser de otro modo. Aparece Dick Van Dyke. Claro, es que ahí está una de las gracias de la historia de la película, es que tenemos a Dick Van Dyke en un papel que, bueno, vamos a ver, no es en sí el papel que tiene mucho que ver, no con el papel, evidentemente, del desollinador, sino con el papel del... con el papel otro que hacía. De hecho,
los títulos de crédito no aparece al principio porque es una sorpresa y por eso está en la zona de spoilers, aunque en algunas páginas ya lo han reventado, pero bueno, en la página, en los títulos de crédito finales, aparece como Dick Van Dyke, como colaboración especial de Dick Van Dyke y de Napkid Kid, que es quien interpretaba al señor Dawes Senior en la película original, que los dos personajes eran Dick Van Dyke, que era Bert, y era el señor Dawes. Y los dos era, pero como el señor Dawes lo interpretaba, entre comillas, lo pongo, Napkid Kate, que era el mismo, que era Dick Van Dyke. Si os dais cuenta, es Napkid Kate son las letras cambiadas de orden para decir Dick Van Dyke, ni más ni menos. Era el mismo. Y entonces aquí al final de los créditos aparece que tanto Dick Van Dyke como Napkid Kate aparecen en la película. Y además está el cameo sensacional y maravilloso, que es el de ni más ni menos que el de Angela Lansbury, que está muy bien y que son dos de las grandes sorpresas junto a Meryl Streep, pero Meryl Streep aparece en los créditos desde el inicio, son de las grandes sorpresas de la película. Una película que, como os he dicho, me ha sorprendido mucho el estilo visual de Ron Marshall, que es un director al que yo no le tengo especialmente un gran aprecio. Hay películas que le han salido mejor y otras que le han salido peor. Tiene películas muy malas, muy malas, como puede ser, por lo menos para mí, Memoria de una geisha. Y luego otras que a mí curiosamente me gustan, como por ejemplo Nine. Pero un tipo que hace mucho con el musical, que se centra tanto en el musical, creo que es una elección más que acertada para esta película, que además, ya os digo, creo que va a convencer a las familias y que suena algo para Oscar. Evidentemente banda sonora puede funcionar y puede sonar. Y lo que os decía, para terminar, la banda sonora, la música, podía haber apostado claramente por recuperar las canciones originales. Supercalifragilísticoexpialidocious, el poco de azúcar, todas estas cosas, lo podía haber hecho y no lo hace. Lo que hace es apostar por música nueva, pero que recuerde al original, que tenga la esencia del original. Y creo que es muy inteligente. Creo que eso es un grandísimo acierto de la película, que va a ser una sorpresa porque la gente va a estar esperando las canciones. No, la clave está en si alguna de las canciones que suenan aquí van a tener el impacto o van a calar tanto en la cultura popular como calaron las de la original. Y poco más que decir, ya os he dicho, 3 estrellas y media, buena película, muy buena película, me ha sorprendido mucho y para bien porque no es mi tipo de cine y creo que es una apuesta segura para las navidades con la familia, con los más pequeños, donde a veces nos olvidamos de ellos y aquí resulta que toda la familia, los niños desde la edad de Georgie hasta la de los gemelos, van a disfrutar muchísimo y los padres con ellos, salvo que sean muy pequeños y empiecen a preguntar por la hora, que puede pasar, de verdad. Así que ya sabéis, dadle al like, suscribiros, contadnos lo que queráis y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!